Yo quiero que pueda abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Apocalipsis, capítulo número 3. Amén. Y lo vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Amén. Para aquello yo quiero que todos podamos buscarlo en nuestra Biblia. Amén. Para dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Si usted lo encuentra, me va a decir amén, 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 hasta que todos podamos leerlo. Amén, como iglesia unida en el Señor. Amén. Así que si usted lo encuentra, se va a poner de pie y juntos vamos a leerlos. Amén. En una sola voz. Apocalipsis capítulo número 3. Desde el verso 1 hasta el verso 6. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, como son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Incline ahí su rostro, cierre sus ojos. Padre, yo te doy gracias por tu santa palabra. Gracias por este tiempo que como iglesia nos permite tener, Padre mío. Gracias por la oportunidad una vez más de poder, Padre, compartir tu santa y bendita palabra. Padre, bendice este tiempo, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Obra, Espíritu Santo de Dios, en este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor. A todo espíritu contrario a ti, Señor, Padre, todo espíritu, Señor, del diablo lo echamos fuera de este lugar, Señor, y declaramos solamente que tú estás aquí, Señor, Padre. Declaramos, Señor, que todo lo que quizás, Señor, quiere atentar contra la vida de tus hijos, Señor, lo reprendemos, lo echamos fuera, Señor, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre, que tú eres nuestro Dios poderoso, Señor, que el ángel de Jehová acampa, Señor, sobre mí. Padre, bendice, bendice, bendice este tiempo. Espíritu Santo de Dios, obra poderosamente, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor, de cada persona, Señor, hermano, Señor, niño, joven que está presente aquí, Señor. Padre, te pido una vez más que solamente tú seas hablando en esta tarde, Señor, a través, Señor, de tu siervo, Señor. Solamente quiero ser un instrumento en tus manos para llevar, Señor, lo que tú tienes en esta tarde. Dios mío, Señor, te entrego este tiempo, Señor, y oro en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Tome su asiento, querido hermano. Tome su asiento, amén. El mensaje a la iglesia de Sardis. El mensaje a la iglesia de Sardis. El Señor, en el segundo verso del capítulo número 3, del versículo número 1, dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muertos. ¿Qué quiso decirle el Señor a la iglesia de Sardis con que tienes nombre de que vives pero estás muerta? En la Biblia, queridos hermanos, siempre se asocia la muerte con el pecado. Por ejemplo, el libro de Romanos 6:23, si usted lo busca ahí en la Biblia, Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la palabra del Señor, la Biblia, habla de pecado, siempre lo va a asociar con la palabra muerte. Porque la paga del pecado, dice el libro de Romanos, es muerte. Amén. En otras palabras, el Señor
Le estaba diciendo a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En otras palabras, estás en pecado, iglesia. Estás en pecado, iglesia, le estaba diciendo. Hay algo que nunca, queridos hermanos, debemos olvidar: que como iglesia del Señor, nuestro trabajo es hacer la voluntad del Señor. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Desde, miren, ¿no?, de los inicios de la iglesia hasta cuando el Señor se la lleve a los cielos, nuestro trabajo principal va a ser hacer la voluntad de Dios. Amén. La voluntad perfecta. Amén. Y hoy en la mañana yo compartía que el Señor viene pronto. Nuestro tiempo como iglesia se está acabando aquí y nuestro trabajo es ir a ser discípulos, predicar. Amén. Que otros también conozcan del Señor, que Él vuelve y vuelve por segunda vez, vuelve por su iglesia. Y como iglesia del Señor, siempre nuestro trabajo debe ser hacer la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, no de lo que nosotros queremos. La voluntad de Dios no solamente, queridos hermanos, es creerle. No solamente es creerle. Todo el mundo cree y dice: yo creo en Dios. Católicos, mormones, protestantes y de todos los demás dicen creerle. Pero son pocos los que dicen: yo obedezco al Señor. Lo que dice su palabra, yo obedezco a Dios. Amén. En todo. Solamente a veces sacamos algunos párrafos, algunos versículos y hacemos doctrina de aquello. Y por eso es que quizás muchos andan torcidos o predicando otra cosa que no es lo que dice el Señor, y es otra cosa que se han inventado ellos mismos. Y eso debemos tener bien en cuenta, que necesitamos como iglesia hacer la voluntad de Dios en este tiempo. Principalmente que estamos viviendo un tiempo totalmente difícil, catastrófico, de muerte, que todos los días escuchamos que mueren personas, y no solamente de este virus, sino por otras causas, que quizás el diablo obra ahí en las calles, en las casas. Y en este tiempo, queridos hermanos, como nunca, necesitamos como iglesia hacer la voluntad de Dios. No solamente decir yo creo en Dios, sino también obedecerle lo que nos dice su palabra. Amén. Obedecer en todo lo que el Señor nos ha dicho. Por eso, como iglesia del Señor aquí en Pentabasú, iglesia universitaria Pentabasú, son 5 años. Amén. Algunos llegamos desde el principio, otros fuimos más que todo siendo encaminados en el transcurso del tiempo. Y usted hizo esa oración de fe y le dijo: Señor, yo te voy a seguir. Señor, yo voy a hacer tu voluntad, Padre. Me entrego a ti completamente. Y a partir de ahora, Señor, yo quiero que tú vivas en mí. Y a partir de ese momento el Señor empezó a hacer la obra poderoso en cada uno de nosotros. Y mire qué obra, ¿no? Qué obra en usted, ¿no? Cómo llegó a la casa del Señor, cómo llegó a los pies del Señor, ¿no? Con problemas, con dificultades, con peleas, a veces con traumas, con consecuencias de quizás a veces en el pasado, enfermedades, tragedia, dolor, pero el Señor, ¿cómo está haciendo su obra? De una manera perfecta. Amén. Sanando nuestros corazones, desarrollando en nuestra vida cosas que nunca pensábamos, talentos, dones, mire, sacándolo, mire, ¿no?, de lo más profundo y dándolo a conocer al mundo, avergonzando al diablo. Lo que quizás antes el diablo quería destruir, ahora estamos acá, estamos allá, glorificando el nombre de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. La voluntad de Dios no solamente es creerle, sino obedecerle. Amén. Y en el verso 1 de Apocalipsis, capítulo número 3, dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto. Qué dura palabra es recibir de parte de nuestro Señor, ¿no? Esas palabras a una iglesia, a una iglesia. Pongamos, no, mira, a pensar que esas palabras el Señor nos las diga a la iglesia de Pentabasú, nos las diga a la iglesia que está aquí presente en este tiempo, en este lugar. Iglesia, tiene nombre de que vives, pero estás muerto, iglesia. Tiene apariencia de que muestras tantas obras para el Señor, pero iglesia, estás muerta. Hermanos, siempre necesitamos examinarnos como iglesia. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo lo que el Señor quiere en este tiempo? ¿Estamos haciendo la obra en este tiempo de lo que el Señor nos ha mandado hacer? Queridos hermanos, como iglesia del Señor debemos siempre serle fiel.
Amén. En todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Amén. Con peste, sin peste. Amén. Con problemas, sin problemas. Con abundancia o con necesidad, pero siempre debemos permanecerle fiel al Señor hasta que Él nos llame a su presencia o Él vuelva por su iglesia. Amén. Debemos permanecer fiel, no solamente en los momentos no bonitos que quizás a veces como hijos de Dios nos toca vivir, ¿no? Tiempos gloriosos, tiempos que quizás a veces queremos tenerlo todo el tiempo, no solamente en esos tiempos, sino en el tiempo de la enfermedad, ahí cuando estamos quizás ahí adoloridos, o ahora en este tiempo que estamos pasando, mire, tiempo donde todo el mundo quizás quiere el diablo que se enferme, no, pero debemos permanecerle fiel al Señor, fiel a nuestro Dios, queridos hermanos. Y la iglesia de Sardis, miren, ¿no? Dios la reprende, le dice duramente: iglesia, tiene nombre de que vives, pero estás muerta, iglesia. Estás muerta, iglesia. Qué duras palabras para la iglesia de Sardis de parte de nuestro Señor. Hermanos, en todo tiempo, nuestro deber como hijos de Dios, como iglesia, es serle fiel. Amén. Es serle fiel, hacer la obra de Dios, hacer su voluntad, obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Y cada día, en los momentos que estamos pasando de vida, miren, en todo lo que tenemos que pasar, el Señor nos está llamando a hacer su voluntad, a obedecerle a Él. Amén. Y el hecho de que estemos acá, escuchando lo del Señor, alabando, cantando, danzando para el Señor, quiere decir mi corazón está dispuesto a seguir haciendo un año más la voluntad de mi Señor. Amén. A seguir haciendo la voluntad de mi Señor. Queridos hermanos, serle fiel al Señor no solamente es creerle, sino obedecerle en todo tiempo. Amén. Ser fiel al Señor no solamente es creerle, sino obedecerle al Señor en todo tiempo. Amén. Uno de los grandes pecados de la iglesia de Sardis era la infidelidad. No era fiel, era infiel. Y la infidelidad es algo bien duro, triste, amén, doloroso. Y quizás, mire, no, a veces si lo contextualizamos, mire, como pareja, a veces no, como esposo, imagínense a veces pasar una infidelidad, qué tristeza, qué dolor, qué angustia, qué cosas que a veces tenemos que pasar. Y la iglesia de Sardis era una iglesia infiel, no tenía fidelidad hacia Dios. Por eso Dios le llama, la reprende, le dice: iglesia, tiene nombre de que vives, que haces cosas, haces las obras, pero iglesia, estás muerta. Iglesia, estás muerta. ¿Por qué? Porque no eres fiel. Hermanos, hoy día muchos dicen tener fe, y fe en cualquier cosa. Tienen fe en que quizás no va a haber una vacuna para sanar esta enfermedad. Tienen fe en quizás una persona que va a poder componer la situación del país. Menos en Dios. La mayoría de las personas tienen fe en alguien, pero menos en Dios. Y como iglesia del Señor, eso no nos debe pasar a nosotros, porque nuestra fe siempre debe estar en Dios, que aunque el mundo esté en caos, pero yo como hijo de Dios no voy a pasar eso. El Señor va a ser fiel conmigo y me va a proveer, amén, me va a sacar de esa situación, y a pesar de estar en situación totalmente crítica, yo voy a confiar en el Señor. Y esa debe ser nuestra obediencia a Dios. Muchos ponen su fe en cualquier cosa, menos en Dios. Y la fe como iglesia, como cristianos, debe estar en la palabra del Señor. Debemos creer, debemos obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. Amén. Nos dice en su palabra. Hoy en día, miren, hay muchos que quizás van a la iglesia o van a las iglesias en general y no les gusta a veces, ¿no?, lo que se predica en la iglesia, porque el Señor nos confronta a través de su palabra, a través de lo que Él dice. Y quizás se van a otras iglesias donde no se predica lo que la palabra dice, sino que se predica otra cosa, lo que el oído a veces necesita, ¿no?, escuchar, o solamente motivación que a veces nos hace, ¿no?, seguir a cualquier cosa menos a Dios.
Y hermanos, en este tiempo como nunca necesitamos predicar lo que el Señor nos está diciendo en la palabra. Tiempos apocalípticos que estamos viviendo, tiempos como nunca antes lo habíamos vivido, y este tiempo lo estamos viviendo y el Señor viene pronto. Por eso necesitamos confrontar nuestra vida, decir qué estamos haciendo como iglesia del Señor, qué estamos haciendo como hijos de Dios, qué estamos haciendo con nuestra vida. Amén. Un cantante muy conocido, ¿no?, que inclusive cantábamos música aquí de adoración, y él dice: yo creo en Dios. Pero el año pasado, si no recuerdo mucho, él dijo: soy homosexual, pero sigo creyendo en Dios, Muchos, como este cantante, dicen creerle al Señor, pero siguen haciendo lo que ellos quieren. Siguen haciendo como ellos quieren, viviendo en el pecado y en la infidelidad a Dios, y eso no le gusta a Dios. Por eso el Señor quiere una iglesia sin mancha, santa, pura, perfecta. ¿Para qué? Para venir a llevarla y gozarse allá en los cielos, en las bodas del Cordero. Amén. Por eso el Señor reprende a la iglesia de Sardes y dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta, iglesia. ¿Por qué? Porque estás viviendo en la infidelidad, estás haciendo obras y muchas obras, pero eres infiel, iglesia. Eres infiel, iglesia, estás muerta, estás viviendo en el pecado. Y esa es una reprensión bien dura. Y cuando viene de parte del Señor, no quiere decir una cosa: el Señor nos ama y no quiere que vivamos así. Quiere que nos volvamos a Él completamente y ya no andemos en esa vida que quizás vivíamos antes o seguimos viviendo. Por eso el Señor reprende a la iglesia y dice: iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso al Señor, queridos hermanos. Hay muchos que quizás seguimos o siguen haciendo la obra del Señor, pero siguen viviendo en el mundo. Y no le digo que quizás no seamos de este mundo, somos de este mundo. ¿Y a qué me refiero? Que siguen haciendo las cosas que este mundo hace. Todo lo que hace siguen haciendo. Y ellos dicen: estamos haciendo la obra del Señor. Hermanos, cuidado. Tengamos mucho cuidado. Como iglesia del Señor nunca debemos caer en la infidelidad. Nunca debemos permitir el pecado dentro de las iglesias. Debemos más que todo no ser celosos ante todo lo que el Señor está haciendo en la obra de Dios. Aquí en Pentabasú, en Santa Cruz, en todo lugar donde hay una iglesia universitaria, una iglesia en sí, debemos ser celosos ante lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Por eso es importante, queridos hermanos, que como iglesia siempre mantengamos nuestra doctrina como Iglesia Evangélica Mundial. Amén. De la doctrina de la santidad. Amén. Como joven, como señorita, como adulto, vivir siempre en lo que el Señor nos habla en su palabra. Vivir en una doctrina de santidad. Porque al fin y al cabo, dice el Señor, va a venir a llevar a una iglesia santa y sin mancha delante de Él. Amén. Amén. Eso va a venir a llevar al Señor. ¿Qué nos quiere decir a través de este mensaje a la iglesia de Sardes al Señor? Tres cosas bien importantes hoy vamos a hablar, queridos hermanos. Número 1, el verso 3 del capítulo número 3 de Apocalipsis dice así: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué el Señor nos está queriendo hablar a través del mensaje a la iglesia de Sardes? Número 1, Dios nos está haciendo un llamado como iglesia. Dios nos está haciendo un llamado como iglesia. Primero, debemos acordarnos lo que hemos recibido del Señor. Amén. Iglesia del Señor, iglesia de Pentabasú. Amén. Todos los que estamos aquí, los que estamos en casa, ¿qué hemos recibido del Señor, queridos hermanos? En que el Señor ha sido fiel con nosotros, bueno y misericordioso, que hasta el día de ahora seguimos perfectamente. Amén. Algunos hemos subido de peso, otros quizás estamos mejor económicamente, otros quizás estamos más felices, gozosos con todo lo que el Señor ha hecho, los dones, los talentos que hemos recibido del Señor hasta el día de hoy.
El Señor dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hermanos, tantas palabras del Señor hasta el día de hoy. Si nos ponemos a contar desde el primer día que escuchamos, amén, de parte del Señor hablar a través de su palabra por un siervo o una sierva, hermano, ¿cuánto hemos recibido de Dios hasta el día de hoy? Tantas enseñanzas, tantas prédicas, tantos sermones, tantas cosas que son edificación para nosotros, y debemos acordarnos que cada una de esas palabras han sido de beneficio para mi vida. Amén. De lo contrario, hermano, nosotros ¿cómo íbamos a seguir creciendo? ¿Cómo íbamos a cambiar nuestra manera de ser? ¿Cómo íbamos a cambiar nuestra manera de pensar? ¿Cómo íbamos a seguir adelante? ¿Cómo íbamos a seguir prosperando? ¿Cómo íbamos a seguir caminando a los pies de Cristo? ¿Cómo íbamos a seguir cambiando nuestro carácter, nuestra forma de ser, si no es a través de la palabra de Dios? Por eso el Señor dice, acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has recibido. Iglesia del Señor, nosotros somos los encargados de predicar que el Señor viene y viene por segunda vez. No es aquí un partido político, no es aquí una agrupación, no es quizás aquí otras instituciones, es la iglesia. Es la iglesia del Señor. Predicar su segunda venida, que Él viene y está pronto ahí a las puertas de su segunda venida. Amén. ¿Estamos haciendo aquello? O como iglesia nos estamos encaminando a otra cosa, menos a predicar que el Señor viene por segunda vez, viene por su iglesia, una iglesia santa y sin mancha? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y por eso el Señor la reprende, iglesia, acuérdate de lo que has recibido. ¿Qué has recibido? ¿Qué has escuchado? ¿Cuál es tu comisión, iglesia? Despierta, iglesia del Señor. Este es el tiempo de Dios. Por eso como iglesia siempre debe estar nuestro corazón ardiendo ahí con expectativa, ahí con motivación, amén, de siempre estar. El Señor viene, yo necesito hacer su obra, necesito seguir adelante, el Señor me está llamando, yo soy la iglesia, debo predicar, debo hacer muchas cosas, debo decir el Señor viene, este es el tiempo de Dios. Yo no debo estar quedándome quizás ahí al margen, sino más bien todo lo que he escuchado, todo lo que me han enseñado, yo también tengo que hacerlo conocer a otros en este tiempo. Y la iglesia de Sardes quizás no estaba haciendo eso, estaba haciendo otra cosa menos predicar que el Señor o su segunda venida del Señor. Hermanos queridos, el Señor es bueno y misericordioso. El Señor es bueno y misericordioso. Y como iglesia tenemos que aprender siempre a examinar y examinarnos en la guía del Espíritu Santo. Quizás hay muchas cosas que están llevándonos a la muerte. ¿Y qué quiero decir? Llevándonos al pecado, llevándonos quizás a hacer cosas que el Señor no nos ha dicho que hagamos, sino que nosotros, por todo lo que vivimos, el tiempo que vivimos, lo hacemos. Y quizás estemos llevando nuestra vida o llevando a la iglesia del Señor a la muerte. Porque hay iglesias que hacen otras cosas, menos predicar del Señor, menos predicar de su venida, su segunda venida, menos encaminar a los hermanos a una vida consagrada, haciendo otra cosa. Amén. Como iglesia del Señor nunca debemos prestarnos para aquello. Por eso necesitamos hacer su voluntad siempre. Amén. Dios nos está llamando, queridos hermanos. Acuérdate de lo que has recibido, que has recibido de parte del Señor. No caigamos en el error de vivir en victorias del pasado. Amén. Hoy es el presente. Amén. Los 5 años que estamos cumpliendo, gloria a Dios, que hasta ahora el Señor ha sido fiel de obedecer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Amén. Pero necesitamos proseguir, amén, y visionarnos, seguir adelante. Hermanos, no debemos quedarnos hasta ahí. No digan, oh, bueno, ya yo serví al Señor. Hermanos, necesitamos seguir adelante. Amén. Hay algo precioso para aquellos que deciden confiar, obedecer al Señor en este tiempo. Amén. No caigamos. Amén, gloria a Dios, de los 5 años que el Señor nos está dando, hermanos, pero no caigamos en ese error. Necesitamos seguir encaminándonos a victorias nuevas en el Señor. A victorias nuevas en el Señor. Amén, a victorias nuevas.
a victorias nuevas que el Señor quiere darnos en este tiempo. Amén. ¿Quién sabe si el Señor nos quiere utilizar para orar por los enfermos y que los enfermos sean sanos? No lo vamos a saber hasta que no lo hagamos. No vamos a poder saber que el Señor nos quiere usar como grandes líderes si nunca quizás hemos hecho algo para poder ver que el Señor obre en nuestra vida. Nunca lo vamos a ver. Yo nunca quizás iba a saber que el Señor iba a poder quizás no hablar a través de mí si yo quizás nunca me sumergía en la agua ahí, o me hundía quizás a veces. Nunca. Por eso este tiempo que estamos viviendo, el Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando, amén. El Señor nos está llamando. La iglesia de Sardis hoy en este tiempo quizás solamente quedan ruinas. Ruinas solamente. Hermanos, no caigamos en el error de caer en victorias del pasado. Necesitamos asumir el presente y lo que nos toca vivir ahora en este tiempo. Amén. Con virus, predicando la palabra del Señor, imagínense. Con barbijos. Como dijo uno, ahora los cristianos son los que más ocupan el alcohol, ¿no? Pero no para tomar, ¿no? Sino para desinfectarse las manos, ¿no? Y todo lo que quizás está contaminado. Hermanos, no debemos caer en ese error de decir, bueno, ya conseguí victorias, pero fueron del pasado. ¿Ven? Hoy es el presente. Y como iglesia del Señor necesitamos asumir este presente que nos tocó vivir. Nuestra responsabilidad como iglesia ahora en este tiempo es predicar, hacer la obra del Señor con pandemia, con virus. Pero nos ha tocado vivir estos últimos tiempos para glorificar el nombre del Señor. Amén. El Señor viene pronto. Y por eso le decía a la iglesia, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. No debemos caer, queridos hermanos, en el error de colocar nuestras estructuras, lo que sabemos, encima de lo de Dios. Porque como iglesia estamos llamados primero a predicar lo que el Señor nos ha dicho, nos dice en su palabra, perdón. Y si colocamos nuestras estructuras, nuestro pensamiento, lo que quizás creemos, y no la palabra del Señor, cualquier rato se derrumba la iglesia. O se deshace. Y cada uno prende para donde mejor le convenga. Amén. Nuestra alabanza a Dios debe estar por encima de cualquier cosa. Amén. Por encima de cualquier cosa. Nuestra alabanza a Dios debe estar por encima, queridos hermanos, de cualquier cosa. No caigamos en ese error de poner nuestras estructuras. Siempre debe estar por encima de todo la palabra del Señor, nuestra alabanza. Por eso, nuevamente el Señor le decía, iglesia de Sardis, iglesia del Señor, acuérdate pues de lo que has recibido, de las predicaciones, de la palabra, de tantas cosas que hemos recibido, de tantos siervos, tanta unción, amén, derramada sobre nosotros, amén. O es que estamos huecos a veces, ¿no? Y nos ponen en nuestras manos y no sé por dónde se sale, ¿no? Y cuando acordamos ya estamos vacíos nuevamente. Hermanos, debemos acordarnos y debemos arrepentirnos. Si no, dice, vendré sobre ti como ladrón. Esto está diciendo el Señor viene pronto. No sabemos la hora ni el día, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y por lo tanto, iglesia, te vas a quedar. ¿A qué? A sufrir nomás. Y ahora estamos sufriendo porque nos encierran, no se puede trabajar, no hay para qué comer, papá y mamá no pueden hacer algo, y nosotros ahora quizás por la humanidad o las personas en sí, de diferentes países, no solo el nuestro, ¿no? Y nos quejamos. Imagínense cuando la iglesia sea arrebatada y el anticristo aquí reine, que solamente van a poder comprar lo que tengan el número de la bestia. Eso va a ser terrible. O sea, esto lo que pasamos ahora no es nada. Es un piojo tuerto lo que quizás va a pasar, lo que se quede. Y por eso siempre, iglesia del Señor, debemos más que todo, ¿no?, ponernos a cuenta con nuestro Dios. Acordémonos todo lo que hemos recibido.
Amén. Yo doy gracias a Dios todo lo que he recibido. Y quiero cada día no retenerlo o aumentar lo que el Señor nos da a diario. Amén. Su unción, amén. La presencia del Señor, amén. Lo que el Señor nos está dando para administrarlo, amén. Que siga creciendo, que siga reproduciéndose y cada día seamos mucho más, no solamente en membresía, sino también en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Intelectual, amén. En material y todo lo que quizás vivimos a diario. Y eso es lo que debe ser la iglesia del Señor. Hacer la voluntad del Señor. Obedecerle a Él. Amén. Hermanos, iglesia del Señor, acordémonos de todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Guardémoslos. Reténlo. Amén. Que no se salga. Que no pierdas toda esa esencia. Y como decía a la iglesia, como decía la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y no has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice la palabra del Señor. Hermanos, Dios te está llamando, iglesia. Tú eres la iglesia del Señor. Amén. Tú eres la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Amén. Tenemos siempre, queridos hermanos, de acordarnos todo lo que hemos recibido y guardarlo siempre. Amén. Porque si no lo guardamos, el Señor va a venir como ladrón en la noche, dice. Y puede ser que nos quedemos a sufrir todo lo que quizás van a sufrir los que no se vayan con el Señor. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿Usted se acuerda cuando recibió al Señor? Amén. Si no se acuerda cuando fue al encuentro. Hermoso, ¿no? Yo no me acuerdo cuándo lo recibí, pero me acuerdo, amén, de cuando el Señor empezó, de cuando ya uno ya le dice, Señor, haz lo tuyo. Ya yo no quiero ser Señor o ser responsable de querer hacer algo sin que tú no me direcciones. Amén. Es Él el que hace el querer como el hacer. Amén. Y nuestra fuerza no vamos a poder lograr hacer nada. Al contrario, nos vamos a pelear con todo el mundo. Amén. Hermanos, Dios nos está haciendo un llamado en este tiempo, al igual que la iglesia de Sardis. Amén. Estás acordándote de todo lo que has recibido, las palabras, prédicas, los sermones, amén, todo lo que hasta ahora tienes, amén, lo estás guardando, lo estás reteniendo, amén. 5 años que quizás como iglesia entramos este mes, que no sean quizás, no como cualquier cosa, sino sea algo que quizás nos esté marcando en nuestra vida y decir, no, bueno, en 5 años, en 3 años, en 4 años estoy experimentando algo poderoso de parte del Señor. Amén. Y cuando entremos 6 años, queridos hermanos, ya los ministerios crezcan, haya otros más, la iglesia esté más sólida, fundamentada, ¿no? Estructurada en lo que el Señor dice en su palabra. Hermanos, acordémonos, retengámoslo, guardámoslo. Amén. Si estamos o no estamos, ¿no? Si el Señor no ha venido antes, ¿no? Que podamos decir gracias, Señor, porque tú sigues haciendo la obra en mi vida. Amén. Nuestra alabanza a Dios, queridos hermanos, debe ser el servirle, decir, Señor, yo acudo a tu llamado, a lo que tú me estás hablando en este tiempo. Yo quiero, Señor, seguir sirviéndote como hijo tuyo, como iglesia tuya. Amén. Lo segundo, que el Señor nos está hablando a través del mensaje a la iglesia de Sardis. Lo segundo es ser indiferente ante la maldad que nos rodea. Ser indiferente ante la maldad que nos rodea. El verso 4
del capítulo número 3 del libro de Apocalipsis, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis, la iglesia de Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Lo segundo que podemos aprender aquí a través del mensaje que el Señor le da a la iglesia de Sardis, queridos hermanos, no debemos ser indiferentes ante la maldad que nos rodea. Como iglesia del Señor estamos llamados a ser luz y sal a esta generación, a esta tierra. Amén. Estamos viviendo ahora en este tiempo. Amén. Como iglesia del Señor no debemos ser indiferentes. Por eso, como iglesia del Señor, siempre debemos ser referentes en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, en este barrio que estamos, siempre debe ser algo referente aquí, la iglesia del Señor, amén. Que aquí es una luz en medio de las tinieblas que quizás en este mundo está rodeado. El príncipe de este mundo anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar, y es el príncipe todavía. Pero a la iglesia del Señor, Dios la ha mandado más que todo a ser luz y sal en este tiempo. Y no podemos ser indiferentes ante todo lo que sucede. Por eso en este tiempo, principalmente que estamos viviendo de COVID, necesitamos predicar la palabra del Señor. Todo eso el Señor ya lo había anunciado desde hace mucho tiempo, que vendrían pestes, terremotos y muchas otras cosas más peores todavía antes de su segunda venida. Y nosotros necesitamos ser luz, predicar la palabra del Señor, para que esa gente que está turbada, atemorizada, miedosa ahí, ¿no?, se arrepiente y diga: es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar al Señor, de encaminarme, de creer en Dios. Entonces, como iglesia del Señor, no debemos ser indiferentes ante la maldad que nos rodea. Debemos predicar la palabra, porque estamos llenos de males que nos rodean. No solamente enfermedades, no solamente tragedias, sino muerte. Y por eso es que necesitamos predicar como nunca la palabra del Señor. El libro de Mateo, capítulo número 5. Mateo, capítulo número 5, el verso 14. Dice: vosotros sois la luz de el mundo. Mateo capítulo número 5, el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero arriba, y alumbra todos los que están en casa. Así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos queridos, amén, no debemos ser indiferentes ante la maldad que nos rodea, amén. Somos luz en medio de las tinieblas, amén. Somos luz en medio de las tinieblas, amén. Como iglesia del Señor aquí en Pentaguazú necesitamos ser luz, amén. Que al venir acá sientan la presencia del Señor, amén. Nos despojemos de las cargas, nos despojemos de todo lo que quizás tengamos, los demonios que quizás a veces atormentan a las personas, y busquemos del Señor, amén. Por eso necesitamos ser luz en medio de esta tiniebla cuando vamos a orar, amén. Las personas necesitan en los hospitales del Señor, necesitan una oración, ¿sabe qué? Quebranta ahí, porque están atemorizadas, están con miedo ahí, que mueran o que dejen a sus seres queridos sin un alimento, sin alguien que pueda velar por ellos. Están atemorizados. Por eso no debemos ser indiferentes ante la maldad que rodea el mundo. Necesitamos ser luz. Necesitamos ser luz, amén, en este tiempo. Y también necesitamos ser sal. El verso 13 del mismo capítulo de Mateo, capítulo número 5, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echarla fuera y hollada por los hombres. Somos la sal de la tierra, queridos hermanos, la que preserva, amén, la que te hace guardar todo lo que has recibido, todo lo que quizás hasta el día de hoy, mire, no has recibido. Es lo que preserva, lo que te hace durar. La sal de la tierra. Y como iglesia, queridos hermanos, somos la sal de esta tierra. No debemos ser indiferentes ante todo
todo lo que pasa en este tiempo. Necesitamos ser luz, necesitamos ser sal en medio de las tinieblas. Amén. O cuando alguien quizás nos llegue con todas sus preocupaciones, con todas sus quejas y problemas, y nosotros estemos quizás pasando lo mismo, ¿qué le vamos a decir? O los dos nos vamos a poner a llorar ahí y decir, ay, yo estoy pasando lo mismo. En medio de todo lo que pasemos, hermanos, de nosotros, amén, debe salir lo que la palabra del Señor nos dice. Amén, confianza en Dios, fidelidad en Dios, amén, perseverancia en Dios, creerle a Él, amén, que aunque andemos en valle de sombra, de persecución, de angustia, de peste, de murmuración, de chisme, de contaminación, de enfermedad, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y si el Señor siempre está con nosotros, como dice Salmo 23, nada nos va a faltar, porque confiamos en aquel Dios poderoso que creó todo y que sostiene, dice, con el poder de su palabra todas las cosas. Entonces, ¿cómo no confiar en Él? Entonces, ante la maldad que nos rodea, las palabras que deben salir de mí siempre tienen que ser de luz para poder iluminar a este mundo lleno de tinieblas. Y por eso, queridos hermanos, tenemos una dura tarea en este tiempo que estamos viviendo. Por eso le dice a la iglesia de Sardis, hay pocas personas que no han manchado sus vestiduras, y esas pocas personas son dignas, amén, son dignas de andar conmigo, de estar conmigo. Y por eso, queridos hermanos, no necesitamos que el diablo esté manchando nuestra vestidura. Debemos permanecer con vestiduras, amén, blancas, santas delante de Dios. No debemos ser indiferentes ante la maldad, no debemos caer como iglesia en esa indiferencia. Este tiempo muchos necesitan de Dios y necesitan de Dios. ¿Cuántos pastores no han muerto en este tiempo de esta peste? Y muchos quizás han muerto. Amén. Pero como hijos del Señor, del Dios poderoso, confiamos en que Él un día, si estamos con el Señor, vamos a ver a todos los seres queridos que han partido. Tenemos esa confianza, no así el que muere sin conocer al Señor. No así el que muere sin conocer al Señor. Por eso aquel que no conoce al Señor, que no lo tiene en su corazón, no quiere morir. No quiere morir. Porque piensa que ahí se acaba todo. Pero nosotros tenemos esa confianza, amén. Por eso necesitamos ser luz en este tiempo, amén. Para que cuando llegue ese momento difícil que tenemos que pasar en la vida, amén, digamos, un día nos vamos a encontrar allá, papá, mamá, amén, esposo, esposa, un día nos vamos a encontrar allá, amén. Quizás ya no va a ser de la misma manera, pero vamos a estar allá juntos glorificando el nombre del Señor. ¿Usted cree en eso, queridos hermanos? Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Primera de Juan, capítulo número 1. El verso 7 dice de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo número 1, el verso 7 dice: pero si andamos en luz con Él, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, si somos luz en medio de las tinieblas, como nuestro Señor, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Y por eso el Señor le decía a la iglesia de Sardis, hay pocos que no han manchado sus vestiduras, y esos pocos son dignos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo los ha limpiado de todo pecado. Y en este tiempo que estamos viviendo, no debemos ser indiferentes ante la maldad que nos rodea. Amén. Somos llamados a ser luz. Y si somos luz, como nuestro Señor, la sangre de Cristo te va a limpiar de todo pecado. No va a haber pecado en ti. Amén. Porque la sangre de Jesucristo, queridos hermanos, es la que va a limpiarte de toda
clase, mire, ¿no?, de pecado que quizás el enemigo quiere hacerte caer. Dios es bueno. Dios es bueno y misericordioso. Amén. Dios es bueno y misericordioso. Amén. Y en el verso 5 del capítulo número 3 de Apocalipsis dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los o de sus ángeles. Amén. Dios es bueno. Amén. Y misericordioso. Amén. Y Dios es Dios de segundas oportunidades. Amén. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Si quizás nosotros vivíamos una vida sin Dios y conocimos a Dios, el Señor nos dio una segunda oportunidad. Porque a veces vivíamos sin Dios y cualquier cosa que pasamos en la vida, cualquier situación, problema, quizás a veces nos deprimimos, un accidente, quizás estuvimos a punto de morir, o quizás a veces estuvimos a punto de quitarle nuestra vida, o estuvimos a punto de quizás caer en un vicio, pero conocimos al Señor, nuestra vida cambió y el Señor te da una oportunidad más para vivir de acuerdo a como Él quiere. Amén. El Señor dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Dos cosas, queridos hermanos, saltamos a través de este versículo. Número 1, hermanos, necesitamos en este tiempo, ¿no?, el Señor, que nos dice a través de su palabra. Amén. Él dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. ¿Qué quiere decir a través de este versículo? ¿Qué quiere decir las vestiduras blancas? Amén. Son símbolos de victoria y de santidad. Amén. Por eso la palabra del Señor dice: algunos pocos han andado con sus vestiduras blancas y no se han manchado. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que hay victoria en el nombre del Señor. Amén. Que hay victoria los que no han manchado sus vestiduras con el pecado, con la infidelidad o con otras cosas que quizás el enemigo quiere que hagan. Por eso, cuando habla de vestiduras blancas, significa victoria. Amén. Victoria, no la pequeñita, no la hija de la hermana de ella, sino más bien victoria, poder alcanzar, no una meta, de decir: no me contaminé con el pecado, no caí en la infidelidad, no tropecé en todo lo que el enemigo me puso. Hay tantas cosas que me puso para pecar, pero yo conseguí victoria en cada una de las situaciones que pasé en esta vida. Amén. Y de santidad, queridos hermanos, seguir la santidad con todo, dice la palabra del Señor, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, uno de los requisitos para ver a Dios es la santidad. Amén. Por eso ningún pecador puede ir a los cielos, porque el Señor no es que odie al pecador, sino no se puede juntar con el pecado. No se puede juntar con el pecado. Y por eso la palabra del Señor nos dice: el que venciere serán vestidos de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Hay victoria en el nombre del Señor. Amén. ¿Te acuerdas ese corito? Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Amén. Entonces, queridos hermanos, en este tiempo necesitamos no ser indiferentes ante todo lo que pasa. La maldad en los últimos tiempos, como nunca, ¿no?, va a ser notoria. Y la mayoría de los hombres va a tomar, dice, no, mano de la maldad. Y unos a otros, dice, se aborrecerán. Inclusive los de la casa. El padre aborrecerá al hijo, el hijo aborrecerá al padre, los unos a los otros. Por eso necesitamos obtener victoria cada día en el nombre de Jesús. Amén. Vivamos en santidad cada día. Y lo segundo dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Una gran promesa, queridos hermanos. Si obtenemos esa gran victoria de vivir nuestras vidas sin mancha, sin pecado, siendo fiel, Él promete no borrar nuestros nombres del
libro de la vida. Amén. La vida cristiana no solamente es para una foto y listo, ¿no? Bueno, feliz aniversario número 5, ¿no? Ya soy cristiano aquí. No es para la foto, es de todos los días. Nuestra confianza debe ser siempre en el Señor, en todo tiempo. Amén. 5 años, gloria a Dios, lo festejamos. Amén, pero Él no ha venido todavía. Necesitamos seguir adelante, amén, trabajando para Él, haciendo las obras, su voluntad en el Señor, amén. Nada nos está diciendo con que un año más, bueno, no, yo lancé, yo prediqué, yo alabé, entonces eso no está diciendo nada. Ser cristiano no solamente es para la foto, que nos vea en internet, que nos vea quizás por ahí, nos conozca, no es la confianza, la perseverancia todos los días, en los momentos de prueba, de dificultad, en los momentos ásperos, en los momentos de enfermedad, es todos los días, serle fiel al Señor. Entonces no podemos ser cristianos solamente de foto, ahí que nos miren, ay qué bonito, recuerdo ese tiempo cuando era cristiano, hacía las cosas bonitas, danzaba, cantaba, predicaba, hacía todo, ¿no? Pero ahora ¿qué pasó? Se acabó el juego, la ley ya no hay. Entonces ser cristiano, queridos hermanos, todos los días, la confianza, la perseverancia, la constancia de que siempre estamos en el Señor para que Él nos borre nuestro nombre del libro de la vida. Para que esté ahí anotado Joel, Jocelyn, ahí. No que a lo último ya digamos, no, me cansé de esto. Me cansé de hacer las cosas bien. Y en vez que me animen, cada día me están problemas, mamá. Problemas, mami. Lo voy a dejarlo, hermanos. Como iglesia del Señor siempre nos van a criticar. Solamente critican a aquellos que no hacen nada. Siempre van a criticar. Amén. Por eso mientras más somos criticados, mucho mejor. Porque así nos da a entender que estamos haciendo algo, que usted está haciendo algo, que usted está trabajando, que usted está dedicando su vida al Señor. Amén. Como cristianos debemos mantener nuestra confianza todo el tiempo hasta que el Señor venga y te lleve a ti, me lleve a mí, lleve a su iglesia y nos vamos a gozarnos con Él en la boda del Cordero. Amén. Hay una promesa grande para ti y para mí. Amén. Cuando estemos en la fila, yo lo puedo visualizar así, ¿no? Y mencionen nuestros nombres, ¿no? Y digan allá, Joel Melgar, ¿no? Y wow, escrito en él. Pero qué tristeza va a ser si no encuentran nuestros nombres en el libro de la vida. Qué dolor, qué tristeza más grande, qué frustración. Ahí será el lloro y crujir de dientes, dice la palabra. Amén. Porque ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Por eso este es el tiempo, iglesia del Señor. No seamos indiferentes ante todo lo que nos rodea, lo que vivamos, lo que estamos pasando. Amén. Qué cosa más grave, ¿no? El tener que predicar, mire, ¿no? En medio de una situación complicada en este tiempo, con este virus, amén, que nos quieren encapsular, no nos dejan quizás reunirnos en los templos, en las iglesias y muchas otras cosas más. Ven, en Santa Cruz solamente ahora se puede circular hasta las 8, aquí creo que hasta las 9. Entonces podemos decir es para precaución, ¿no? Pero más allá, si nosotros lo vemos en lo espiritual, esto es obra del diablo, hermano. Esto es obra del diablo, hermano. Por eso el ser cristiano no solamente debe ser, bueno, ¿no? Estamos en pandemia, ¿no? Debemos mantenernos, ¿no? Al margen. Debemos ser cristianos igual en pandemia. Debemos ser iglesia igual en pandemia. Amén. Y lo tercero, y con esto quiero terminar, el último verso del capítulo número 3 de Apocalipsis, el verso 6 dice:
segunda parte lo vamos a leer del versículo 5. Dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Él promete confesar tu nombre y mi nombre delante de nuestro papá, de nuestro Dios. Y no solamente de nuestro Dios, sino también de sus ángeles. Amén. El Señor conoce lo que pasamos, hermanos. El Señor conoce lo que pasas. El Señor conoce lo que estamos pasando. Amén. Quiero que se ponga de pie en esta. El Señor conoce todo. Amén. El Señor conoce lo que estamos pasando. Amén. ¿Sabes si estás triste ahorita? Si te preocupa algo. Amén. Si quizás estás viviendo preocupado ahorita, te preocupa algo, el Señor conoce todo de nosotros. Amén. ¿Cómo estamos? Amén. ¿Cómo está nuestra vida? Él conoce todo. Amén. Y durante todo este tiempo, o durante todo el tiempo que quizás has sido cristiano, te ha conocido. Amén. Ha conocido cuando oras, cuando lloras, cuando quizás te sientes frustrado, preocupado, cuando lloras porque quizás haces la obra del Señor y te frustra por todo lo que pasas, por lo que te dicen, por lo que hablan. Amén. O quizás por lo que has prometido al Señor y no lo cumples. El Señor te conoce, nos conoce todo lo que pasamos. Amén. Y hasta el día de hoy has permanecido fiel y hemos permanecido fieles. Amén. Hemos permanecido fieles hasta el día de hoy. Y qué gozo y qué alegría que un año más estemos en el Señor. Amén. Fiel al Señor. Amén. Fiel al Señor. La voluntad de Dios no es que estés muertos en el pecado. Esa no es la voluntad de Dios, es la voluntad del diablo. La voluntad del diablo es que estés metido en el pecado, muerto en el pecado. La voluntad de Dios es que vivas. Amén. Es que tu vida sea una vida y vida en abundancia. Amén. Es que nuestra vida ande en el poder del Espíritu Santo, hermano. Iglesia del Señor no es una iglesia atemorizada, con miedo. Amén. Esa no es la voluntad del Señor. Una iglesia escondida, unos cristianos que quizás no quieren seguir al Señor, porque desde que siguieron al Señor dijeron: más problemas hubo para mi vida. Antes todo era chévere, como dicen los jóvenes, pero conocí al Señor, todo se complicó, todo quizás empezó a empeorarse, más compromiso, más responsabilidad. Ya no puedo hacer esto, lo que hacía antes. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad del Señor es que vivamos como iglesia, como hijos del Señor, viviendo en el fuego de la presencia del Señor en este tiempo. Amén. Póngase ahí de rodillas. Señor, yo te doy gracias por tu fidelidad, papá. Conmigo, con mi hermano, con la iglesia, Señor. Gracias por cuidarnos, dígale. Gracias por cuidar mi vida de esta peste hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Te amamos, papá. Te amamos, Señor. Y aquí postrados delante de ti, Señor, queremos una vez más, Señor, demostrar nuestra fidelidad a ti. Gracias, papá, porque no nos ha faltado nada, Señor.
Señor, hemos tenido, Señor, providencia. Hemos tenido, Señor, en abundancia. Tú has sanado, Señor, a mis hijos, a mi esposa de toda enfermedad. Hubo un momento, Señor, donde me frustré, me atemoricé, lloré. Padre, Señor, temí inclusive, pero tú estuviste ahí, dígale. En cada una de las situaciones, tú estuviste ahí. Tú estuviste, Señor, para calmarme, para abrazarme, para decirme, hijo, yo estoy contigo. Si perdiste un ser querido, Dios estuvo ahí y te abrazó y te dijo, hijo mío, el ser querido que tú perdiste ahora está conmigo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por la iglesia, Jesús, aquí en Cantabazú. Gracias por tu fidelidad, Señor. Queremos presentarnos delante de ti, no con manchas, no en pecado, sino, Señor, viviendo en santidad, con nuestras vestiduras blancas, papá. Padre, queremos como iglesia, Señor, andar siempre en el fuego del Espíritu Santo, Padre. No queremos ser, Padre, Señor, reacio a lo que tú quieres hacer con nosotros. Queremos hacer tu voluntad, papá. Por eso en esta noche, Señor, acudo una vez más a tu llamada. Tú me estás llamando, Señor. Tú me estás llamando, Señor. Por eso, Señor, en esta noche, una vez más, Padre, abro la puerta de mi corazón. Te entrego mi vida, papá. Y aún, Señor, y aún en medio de lo que pasé, Señor, mi fidelidad a ti nunca faltó. Tú fuiste fiel conmigo. Y Padre, quizás ahora estemos pasando momentos bien críticos como humanidad. Y Padre, ayúdame, dígale, en los momentos difíciles que quizás mi fe pueda menguar, pueda decaer. No quiero, Señor, convertirme como un hijo, como iglesia tuya, Señor, en ser Padre, Señor, quizás ahí, exento de todo lo que sucede en el mundo, Señor, hay vidas que se pierden. Padre, yo quiero seguir sirviéndote a ti. Te doy gracias porque mi familia conoció a ti, te conoció a ti. Gracias, Señor, porque tú nos has apaciguado, Señor, en los momentos de problema. Me has traído paz a mi corazón. Has traído tranquilidad, Señor, en los momentos difíciles. En los momentos quizás donde yo un poco, Señor, estaba nervioso, impaciente, pero tú lo hiciste, Señor. Y yo te doy gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu obra, Señor, aquí en este lugar, en Cantabazú. Señor, queremos ser una iglesia que siga, Señor, haciendo tu obra en medio de los tiempos, en medio de lo que sucede, en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, en medio, Señor Padre, de la situación crítica, Padre. Aviva el fuego en medio de los tiempos en cada uno de nosotros. Aviva el fuego en medio de los tiempos en cada uno de nosotros, papá. Llénanos con tu presencia, Señor. Papá, delante de ti estamos. Y queremos, Señor, que tú puedas, Señor, en esta noche, Señor, abrir esa ventana de los cielos y poder derramar, Señor, más de ti sobre mí. Padre, una vez más aquí delante de ti, Señor, estoy. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Y lo que voy a vivir, lo voy a vivir para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, te pido, Señor, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por las familias de tu iglesia. Gracias. Gracias, Señor. Padre, en este tiempo
tiempo que estamos viviendo, Señor Padre, cuida a cada uno de ellos. Cuida del lazo del cazador y de la peste destructora. Señor, cuida de las dolencias, Señor. Si hay alguien, Señor, que está enfermo, que quizás tiene una molestia en su cuerpo, Señor, en el nombre tuyo, Señor, declaramos sanidad, Señor. Declaramos sanidad, papá. Si está en casa, Señor, Padre, que la palabra, Señor, de oración, Señor, tiene poder, Señor, y yo declaro que es sano ahí en casa. Si está aquí, Padre, Señor, que tú, Señor, lo tocas con esa mano poderosa tuya, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y renuevas su fuerza, lo sanas, Señor. Si está, Señor, quizás con fiebre, Señor, tú sacas toda esa fiebre. Si está dolorido, Señor, tú lo sanas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Y te pido en este tiempo, Señor, que tú puedas obrar poderosamente en cada vida. Padre, escucha esta oración de tus hijos, de la familia, Señor, de aquellos, Señor, que están en casa y estamos orando por su vida. Padre, que no seamos, Señor, Padre, en este tiempo, Padre, Señor, quizás exento de todo el mal que sucede, sino nos levantemos como iglesia tuya a hacer tu obra. Amén. Tú prometes siempre estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, papá. Oramos siempre, Señor, por la vida de nuestros pastores, Pastor Dula, la pastora Melissa, el pastor Lucas, la pastora Araceli. Oramos por su vida y declaramos siempre sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad por la vida, Señor, del pastor Daniel, de la pastora Alcina, de toda su familia. Declaramos siempre, Señor Padre, que tú estás con ellos. Y Padre, en este tiempo que estamos pasando, Señor, nos entregamos a ti. Si tú permites, Señor, vamos a terminar este año, Padre, con salud, con vida. Si no, Señor, es porque tú lo has querido, es porque tú lo has decidido. Yo no me voy a quejar, yo no voy a, Señor, murmurar. Yo te voy a servir, porque, Señor, tengo esa confianza, esa obediencia en tu palabra, Señor. Y creo, Señor, en el Dios Todopoderoso, dueño de todo, creador del universo. Jehová, Jireh, el proveedor, la estrella resplandeciente de la mañana, el principio y el fin. Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová Sabaoth, Padre, aquel que es Dios de los ejércitos, que nunca vas a permitir, Señor Padre, que cosas que no estén en tu voluntad, Señor, sucedan. Padre, sobre la vida de tus hijos, Señor, en esta casa. Gracias, Señor, por la iglesia en Pentabasura. Bendecimos, la amamos y declaramos una iglesia viva en el fuego tuyo, ardiendo en la presencia. Padre, derrámate, Señor, con una unción fresca en este tiempo, poderosa. Que traigas un nuevo, Padre, tiempo en esta obra que tú has levantado, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, un tiempo nuevo es lo que tú avecinas, Padre, para esta iglesia. Y estamos, Señor Padre, aquí como hijos tuyos, como soldados, dispuestos, Señor, a la batalla, dispuestos a hacer cosas grandes para ti, entregarlo todo, Señor, por causa, Señor, del Evangelio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, papá, por permitirnos un año más estar contigo. La gloria y la honra solamente sea para ti, Señor. Bendigo tu santo nombre. Y Padre, Señor, nos vamos contigo llenos de tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Póngase de pie, querido hermano.
Jesús.